Saludos y bienvenidos al canal. Y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1968 Roosevelt Dime, con un error que muchos coleccionistas buscan y pagan un precio sumamente grande por dicha moneda. De hecho, les voy a dejar el sitio web de greatcollection.com porque hoy, abril 10 del 2022, se cierra la licitación de esta moneda. Si usted de diferentes tipos de colección de moneda, desea vender, comprar o sencillamente adquirir conocimiento numismático, pues los animo a que se suscriba si todavía no lo han hecho y favor de activar que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También les voy a dejar en la cajita de descripción los diferentes sitios temáticos. La cajita la van a ver aquí abajito del video. Y vamos a hablar del por qué esta moneda ha llegado a ser tan importante para muchos coleccionistas. La moneda de 10 centavos Roosevelt de 1968, por error, no tiene el acuñamiento de CKS. Sí, la letrecita pequeña S. Además, es una moneda de prueba cambio. No S, como le dicen en inglés, no S. Y es calificada fina con grado PR69, casi perfecto. Y esta moneda se considera un error que vino de parte de la Casa de la Moneda, sumamente interesante e histórico para cualquier numismático, así lo consideran. Por favor, no se equivoquen y crean que es la moneda de Filadelfia, que no tiene el acuñamiento P. No se equivoquen, no digan yo lo tengo. Pudiera ser que lo tuvieran, sino porque esta moneda tiene una calidad mejor que la que fue acuñada en Filadelfia. Y lo van a notar por dicha calidad que tiene la moneda de prueba, es mucho mejor. Y que por error no se colocó el acuñamiento de CKS. Si no sabe identificarlo, siempre puede visitar a un especialista de moneda, un coin dealer, cerca de su hogar. Lo puede buscar en Google. Debido a que solo ha habido 20 subastas registradas de la moneda de 10 centavos, no S, los últimos 10 años, pues los coleccionistas que desean ofrecer ciertas ofertas deben saber que la subasta de esta importante pieza finaliza hoy domingo 10 de abril a las 4:58 p.m. hora del Pacífico. O sea que si usted está en la hora del este sería las 7:58 p.m. Y cuando fui al sitio web, hace unas horas, habían 55 ofertas que ascienden por más de $36,000. O sea que es posible que esté un poquito, que sea mayor la cantidad. En unos minutos les estaré hablando de otros precios de estas monedas, pero quiero que sepan que estas monedas de 10 centavos de prueba Roosevelt, no S, se acuñaron tanto en 1968, 1970, 1975, que es bastante buscado, no S, y 1983. Aunque yo les recomiendo que verifiquen todas por si acaso. Mientras que el de 1975 es con mucho, se considera el más raro y con solo 2 o 5 ejemplares. O sea que hay una escasez increíble de esta moneda de 1975 no S. Así es que ojo, el no S de 1968 es el primer ejemplar de este error que ocurrió en esta denominación. Y algunos me han preguntado, pero mira, ¿cómo es que tú sabes toda esta información? Pues tanto PCGS y NGC, que son compañías que certifican moneda, hacen censos. Y por eso es que sabemos esta información. A no ser tan de una gran cantidad de monedas con dichos están en demanda. O sea que hay escasez de parte de los coleccionistas. Ellos lo buscan muchísimo. Y sus precios son grandes por esa escasez, por el grado o también por la condición, porque han sido certificadas por compañías que las han calificado. Esos son puntos importantes porque tenemos principiantes y no saben algunos datos como estos.
De hecho, se enumeran 35 ejemplares y 12 ejemplares de este tipo de error, respectivamente. Debido a que la mayoría de las monedas de esta variedad están bien acuñadas, pues entonces hay un porcentaje significativo de ejemplares certificados que sobreviven en grado MS67 o superior. De hecho, mientras que solo un ejemplar se califica Deep Cameo, que no es lo mismo el Proof Cameo, pues entonces estas Deep Cameo con 16 monedas, aproximadamente el 46% de la población total de este ejemplar, pues han sido designadas como Proof Cameo. Y se comenta sobre dicho error, que en 1968 el proceso de fabricación de troqueles Proof se llevó a cabo en el taller de troqueles de Philadelphia Mint. Al final de ese proceso de producción, el acuñamiento de ceca se perforó en los troqueles y al menos uno se deslizó por fuera. Y estos troqueles de error luego se enviaron a todo el país y se usaron en la sucursal de la Casa de la Moneda. Dado que solo se conoce un pequeño número de ejemplares de estas monedas, pues es posible que en realidad solo se haya utilizado un juego de troqueles. Pero debido a que no existen registros públicos en la Casa de la Moneda sobre este tema, no sabemos si este fue el único dado enviado en la Casa de la Moneda de San Francisco. Por lo tanto, no nos debemos llevar que nada más existe 1, 2, 3. O sea, vamos a seguir buscando porque pudiera ser que hay mucho más. Qué interesante, ¿verdad? Si bien no existen registros de subasta pública para esta moneda en particular, el récord de subasta para una moneda calificado como PR68, que es un grado menor que el que yo les mencioné al principio, se llegó a vender en el 2006 por una cantidad de $48,875. Es una cantidad sumamente grande. Obviamente estamos hablando en el 2006. Ahora han aparecido un poquito más. Y más reciente, el único modelo existente certificado Ultra Cameo se vendió en diciembre del 2020, no hace tanto tiempo. Mientras que existe una moneda de prueba estándar. O sea que no es Ultra Cameo. Recuerden que hay cosas que diferencian la cantidad. Esta calificó PR68 más, que es un poquito más alto, y se vendió por $29,375. Recuerden, cada detalle que yo hablo significa mucho a la hora de dar precios por el cual se vende. También existe otro que rompió, por decirlo así, récord en una subasta, una moneda de 10 centavos, no ese, de prueba estándar de 1968, y que se llegó a vender por $40,250 para un ejemplar en grado PR67, o sea, un grado mucho menor. Y esto fue en el 2008, también hace tiempito atrás. Por lo tanto, presten atención a los detalles de sus monedas, al cuidado. Si no tiene una lupa, mire, trate de hacer un esfuerzo por adquirir ciertas herramientas numismáticas, así como le dije, la lupa, una pesa, libros numismáticos, sus cartones para proteger sus monedas, etcétera, etcétera, que los ayudará a la hora de investigar sus monedas. Espero que este video haya sido de provecho en observar condiciones de estas monedas que les mostré y sobre todo los precios que pudieran adquirir. Recuerden, no es cualquier moneda que tengamos en circulación. Son monedas que han sido no circuladas y con un cuidado extremo. O sea, tienen un atractivo visual espectacular y sobre todo que han sido certificados. Si les gustó este video, pues apreciaría inmensamente un like. Que compartan mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y dejen un comentario. Me encanta leer sus comentarios. Cuídense mucho y gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense. Bye.